Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué alegría poder estar juntos nuevamente una semana, esperando que todo lo que Dios te ha dado lo hayas aprovechado. Si te encuentras en algún problema, en alguna dificultad que te parece insalvable, no pierdas tu fe. Confía en el Señor. Él ha provisto para todas tus necesidades. Por lo tanto, pon tu fe en el Señor. Quiero invitarte, antes de entrar al estudio de esta semana, que te suscribas a mi canal. Déjame un like y además envíame un saludito a través de un mensaje. Comenta la lección. Pero sobre todo, comparte. Comparte este mensaje que seguramente llevará a muchos a la eternidad. No porque lo haga yo, sino porque el Espíritu Santo lo va a utilizar. Bienvenido a esta lección número 11 para el 15 de junio. Recuerda que este trimestre estamos estudiando el gran conflicto, ese tema maravilloso, muy necesario para que cada uno de los que vamos camino hacia Canaán lo entendamos, lo estudiemos, lo aprendamos y lo practiquemos. El tema de esta semana lleva por título El conflicto inminente. En días pasados hemos hablado acerca de la marca de la bestia, pero esta semana vamos a estudiar la importancia de comprender este punto para todo cristiano. No permitas que Satanás te entretenga con hacerte creer que esa marca será un chip que nos van a poner en la mano o qué sé yo, o una comida o un número. No, querido, no. Esa marca tiene que ver con adoración. ¿Por qué te digo esto? Porque Satanás desafiará la autoridad de Dios y él va a intentar socavar la ley de Dios. Intentará cambiar la ley de Dios. Específicamente, el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. ¿Te parece increíble? ¿Te parece una locura? Pero tus ojos lo verán. Luego, Satanás recuerda que él odia el sábado. ¿Por qué? Porque en el sábado nosotros adoramos a Dios como nuestro creador. Él va a utilizar la coerción, él va a utilizar la presión, va a utilizar la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Esta semana vamos a hacer énfasis en la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar por el conflicto final aquí en la tierra. Por eso nuestro texto para esta semana dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Así que bienvenido al estudio de la lección número 11 para el 15 de junio con el título El conflicto inminente. La primera parte de la lección lleva por título El conflicto final de Apocalipsis. El conflicto entre el bien y el mal ya hemos estudiado que comenzó en el cielo. Y el punto en discordia es la adoración. Ahora, querido, ya el conflicto no está en el cielo. El conflicto está aquí en la tierra. Y el campo de batalla es tu mente y mi mente. La pregunta es, ¿a quién le voy a dar la victoria? Porque mira, el mensaje de Apocalipsis habla de verdades eternas
eternas, dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. Yo voy a compartir contigo Apocalipsis 14:9 para que veas lo que dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Puedo citar otros versículos de la Biblia, de Apocalipsis, por ejemplo, 4:11. En estos textos, el tema que tratan es adoración. Pero es maravilloso el amor de Dios que nos habla tan claro. Por ejemplo, cuando nos dice en este versículo, si alguno adora a la bestia, nos dice cuáles serán las consecuencias para que tengamos total claridad de la situación y tomemos la mejor decisión. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado nos reafirma constantemente que somos creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y nuestra adoración. Hay un pueblo que contra toda amenaza, contra toda coerción, contra toda prisión, contra toda fuerza satánica, será fiel a Dios, guardando sus mandamientos y fortaleciendo su fe en Jesús cada día. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Porque eso es cierto, querido. Hemos visto desastres, sin embargo, lo peor está por venir para el pueblo de Dios, pero no tenemos miedo, porque estamos fortaleciendo nuestra fe en Jesús todos los días. Mientras que la observancia del falso día de reposo, o sea, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad a Cristo, de lealtad al Creador. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aun cuando no puede ver. Persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. Ay, queridos, hoy yo te invito a estudiar la Biblia y abre tus ojos a las verdades que encontrarás en ella. El tema de la obediencia, que es igual a la adoración, está en cada línea de la historia del pueblo de Dios. Pero siempre hubo un remanente fiel. Ojalá, querido, que tú y yo estemos en el remanente del tiempo del fin. La segunda parte de nuestra lección lleva por título La crisis venidera. Daniel 12:1 nos da una idea de cuán terrible será esta crisis que se avecina. Queridos, Dios no nos ha ocultado nada de lo que nos espera. Como sus seguidores, sabemos lo que nos espera y mira lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Jesús. ¿Quién como él? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, sí es cierto, viene una crisis, pero no estaremos solos. Ya Cristo lo prometió. Así que lo que sí yo te puedo decir es que vale la pena ser fiel, como dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad de personas posibles. Así que, querido, no seas parte de los engañados por Satanás. Su primera estrategia en esta campaña es esa, el engaño. Cuando el engaño no le funciona, recurre a la fuerza. Y en última instancia, él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. Todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 24 se cumplió. Y eso mismo se cumplirá para nosotros también. Todo lo que él dijo y todo lo que dijeron sus profetas se cumplirá. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos, nos parece increíble todo lo que estamos diciendo, pero a mí ya no me parece increíble. Yo te digo, hace 4 años decía, ¿cómo se va a dar todo esto? Ahora lo entiendo mucho mejor. ¿Qué pasó cuando la pandemia? Por decreto nos encerraron a todos. Por decreto no podíamos entrar en algunos lugares si no teníamos la vacuna. No podíamos viajar si no teníamos la vacuna. ¿Te parece extraño que un día no podamos entrar a un supermercado porque no llevamos la identificación que dice que yo puedo comprar y vender porque estoy siendo obediente al decreto que dice que debo de guardar el domingo en lugar del sábado? Porque un hombre lo dice. No es extraño, querido, para nada. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por su gracia se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios quiera que tú sigas al Cordero por donde quiera que vaya. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Identifiquemos a la bestia. La primera parte. Hemos venido hablando de la bestia, pero seguramente nos hace falta algo importante y es identificarla. Y lo vamos a hacer en 2 partes. En Apocalipsis 13, 1 y 2 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Qué importante eso que acabamos de leer. ¿Quién le da poder a la bestia? El dragón. ¿Y quién es el dragón? Pues Apocalipsis 12:9 nos dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿De dónde sale la bestia?
Dice Apocalipsis 13:1 que sale del mar. Ahora la pregunta es, ¿qué es el mar? Pues el mar es mucha acumulación de agua. ¿Y qué es agua en profecía? Pues Apocalipsis 17:15 nos dice que es mucha gente. En un análisis cuidadoso, se revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos, por tradiciones, por costumbres ancestrales. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa. En Apocalipsis 13 puedes leerlo todo, ahí te vas a encontrar con la identificación de la bestia. Así que como podemos ver, en la palabra de Dios se nos dice que se le dio boca. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estoy leyendo Apocalipsis 13:3 y luego voy al 4 que dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También, dice el verso 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 1260 años. ¿Te recuerdas que ya estudiamos esa parte, verdad? Aquí se identifica la bestia que hablaba blasfemias con la boca que se le dio. Ahora la pregunta es, ¿qué es blasfemia? Bueno, Jesús nos explicó perfectamente qué es blasfemia. En Juan 10:33 le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y luego vamos a leer en Lucas 5:21 que dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué estaban acusando de blasfemo a Jesús? Porque él decía que era hijo de Dios, por lo tanto, era Dios. Porque si yo soy hija de José Tomás Vázquez, soy una Vázquez. Y luego, cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos les dicen que está hablando blasfemias. ¿Por qué? Porque está perdonando pecados. Y eso solo Dios lo puede hacer. Por eso él lo podía hacer, porque era Dios. Pero el papado romano tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Dios nos ha dado todos los elementos necesarios para que nadie nos engañe. Por eso, estudia tu Biblia. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Identifiquemos a la bestia, la segunda parte. Recuerda que en Apocalipsis 13:5 nos dice la palabra de Dios que a la bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. Dios nos da una clave para entender los tiempos proféticos.
Recuerda eso. Recuerda que a la bestia se le dieron 42 meses para que actuara en contra de los santos. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? 538 después de Cristo hasta el 1798 después de Cristo. Entonces, ya ahí se cumplen los 1260 años. En Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. ¿Recuerdas? Que fue herido, pero no de muerte. Según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sería sanada. Y entonces ahí volveríamos a sentir la influencia de el papado. Recuerda, la Biblia identifica a la bestia como una organización, no como una persona. No nos equivoquemos. Durante el discurso del 6 de junio del 2012, ante más de 15,000 personas reunidas en la plaza de San Pedro de Roma, el Papa Benedicto XVI declaró: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia, libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana. Si quieres buscar este comentario, lo puedes encontrar en www.vatican.va, pero los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Si nos estamos preparando para ser parte del pueblo de Dios, debemos tener dos cualidades: guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque mires que la cruz viene sobre cada uno de nosotros, recuerda que Jesús dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Mateo 24:25, Jesús nos dijo que ya nos había dicho todo esto antes. Ante lo que viene, lo que va a acontecer, debemos de estar preparados. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? Estudiando la Biblia. Nada nos debe de tomar por sorpresa porque nosotros debemos estudiar la Biblia. Estudia la Biblia. Ahí nadie te va a engañar. Nadie te va a enseñar cosas falsas. La verdad está en la Biblia. Así dijo, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. La quinta parte de nuestra lección lleva por título La bestia que sube de la tierra. Hay otra bestia en Apocalipsis, por eso es importante identificarlas. Esta segunda bestia la encontramos en Apocalipsis 13:11-18 y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esta segunda bestia sale de la tierra. ¿Y qué es la tierra? Pues es lo contrario al mar. Si el mar es mucha gente, la tierra es poca gente. Son lugares desérticos, para que vayas recordando. Y su trabajo, el trabajo de esta segunda bestia, es hacer que todo el mundo adore a la primera bestia. ¿Y quién le da poder a esta segunda bestia? El dragón también. Esta segunda bestia surge cerca del final del periodo profético durante el que la primera bestia ejerce autoridad, o sea, en ese periodo profético de los 1260 días. ¿Cuándo terminaron? ¿Nos recuerdan? 1798. Ahí terminaron esos 1260. Cerca de ese periodo tenía que surgir esta bestia, esta segunda bestia. Y entonces, Estados Unidos encaja perfectamente en esa descripción. ¿Por qué? Porque declaró su independencia en 1776. Adoptó su constitución en 1789 y fue reconocido como potencia mundial a fines del siglo XIX. Juan continúa haciendo la descripción de esta bestia como lo leímos, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mira, los 2 cuernos representan los 2 principios fundamentales de gobierno que son la fuente del poder y el éxito de los Estados Unidos: la libertad política y religiosa. Sus cuernos, dice el texto que leímos, eran como de cordero. ¿Cómo son los corderos? Mansitos, preciosos, pero tenía boca de dragón. Entonces era un lobo vestido de cordero. Esta nación mansa, semejante a un cordero, a la larga habla como dragón. Ejerce toda autoridad de la primera bestia y abandona sus principios de libertad religiosa, haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la bestia. Parece increíble, pero tus ojos lo verán, porque la palabra de Dios lo dice.
Lo fascinante es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que ha llegado a ser en la actualidad y que continuará siendo. Yo sé, querido, que te parece increíble lo que acabamos de estudiar, pero la profecía lo dice y así será. Abre tus ojos. Las señales nos dicen que esto pronto ocurrirá. Recuerda, querido, que el punto en discordia en este conflicto inminente es la adoración. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su espíritu. Entonces, no nos amoldaremos al mundo actual, sino que viviremos según la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra. Esa es nuestra única seguridad, la palabra de Dios. Dios no violenta nuestra voluntad. Dios no violenta nuestra conciencia, pero Satanás sí. Él recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir esto, por medio de las autoridades, él hace su obra. Autoridades religiosas, autoridades seculares. Él se aprovecha de todo lo que se pone a su disposición. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades bíblicas podrán resistir en el último gran conflicto. Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y solo la Biblia como norma de todas las doctrinas y bases de todas las reformas. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos de cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Y querido, muy pronto nos dirán como le dijeron a Pedro y a Juan. ¿Por qué siguen haciendo eso? Si ya les dijimos que no lo hagan y nosotros somos la autoridad. ¿Por qué siguen predicando a ese Jesús? ¿Y ellos qué respondieron? Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa sea tu respuesta. Cuando te quieran obligar a hacer algo que la Biblia dice que no debes hacer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hemos llegado al final del estudio de esta semana. Dios te bendiga y que Cristo venga pronto.